osmóticamente activas en una solución, ¿no? Para el caso de la osmolaridad plasmática, los principales solutos que van a dar osmolaridad son el sodio, ¿quién más? El cloro también, pero como el sodio va ligado al cloro, casi son equivalentes, es que en la fórmula uno pone 2 sodio y a eso le agregas la glucosa más la urea dividir entre 2.8 y la glucosa dividida entre 18. Perfecto. Entonces, esa es la fórmula general para hallar la osmolaridad plasmática. ¿Ya? La osmolaridad plasmática. Bien, eso es lo que te preguntamos la semana pasada, la osmolaridad plasmática. Bien, 2 sodio, glucosa entre 2.8. Entonces, de manera general, podemos decir que la osmolaridad plasmática, según realizas tu libro, se aproxima a 300 milimoles por litro. Quiere ser un poco más específico, es alrededor de 282 a 285 milimoles por litro. Pero de manera práctica vamos a decir que el promedio de la osmolaridad plasmática, ya en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, está alrededor de los 300 miliosmoles por litro. Ya, eso suele ser la osmolaridad plasmática. Es la osmolaridad más o menos cercana a que tiene el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, que es la solución empleada la mayoría de las veces cuando queremos hidratar o recuperar volumen, tiene que ser una solución que tenga una osmolaridad similar a la del plasma. Tú recuerdas tus clases de estequiometría que te enseñaron en el colegio o en química cuando llevaste a la universidad, ahí te enseñaron a calcular la osmolaridad en función del peso molecular dentro de una solución. Si te tomas el trabajo de calcular la osmolaridad del cloruro de sodio, que viene al 0.9%, te das cuenta que te va a salir un valor cercano a 280, ¿ya? Que es casi isosmótico como el plasma. Es por eso que usamos esa solución cuando queremos reponer volumen en condición con un paciente. Tiene que tener una osmolaridad similar a la del plasma. Bien. Dicho eso, entonces vamos a poner dos situaciones que nos van a ayudar a entender cómo se genera la concentración del óleo. Si yo te preguntase la finalidad general del sistema cardíaco, ¿cuál será? Sí, en palabras sencillas. ¿Cuál es la función principal del sistema cardíaco? Bombear sangre, ¿no? En términos generales eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Bombear sangre. Bien, si yo te preguntase la función general del sistema respiratorio, será el intercambio gaseoso, ¿no? La ventilación y el intercambio gaseoso. Si te preguntase de manera general cuál es la función del sistema renal, la formación de orina, ¿ya? La formación de orina, solo que eso lleva implícito la absorción y la secreción de determinadas sustancias. Reabsorción de aquellas sustancias que sean beneficiosas o que estén o sean necesarias para mantener la homeostasis, y la secreción y excreción de aquellas sustancias que estén en exceso o que sean no beneficiosas para la homeostasis. Entonces esa es la finalidad general del sistema urinario. Entonces nos vamos a poner en dos situaciones. Una va a ser qué pasa, por ejemplo, si una persona tiene privación de agua. Supongamos que durante varias horas, incluso durante algunos días, dejamos de darle agua a determinada persona. Y en el otro extremo tendremos una persona a la cual le pedimos que ingiera una gran cantidad de agua, ¿ya? Exceso de agua. Entonces ambas situaciones son totalmente opuestas y van a generar mecanismos compensadores diferentes. En el caso de que tú tengas una persona a la cual le prives de agua, ¿qué pasará con la osmolaridad plasmática? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si hemos dicho que la osmolaridad es la concentración de los solutos, ¿qué pasa? ¿Y el agua qué vendría a ser? ¿El soluto o el solvente? El solvente. Si yo tengo disminución del solvente, ¿qué pasará con la concentración? Con la osmolaridad va a aumentar. Entonces, en el caso de que yo tenga privación de agua, lo que voy a tener es un incremento de la osmolaridad.
Y en el caso que tenga una persona con exceso de agua, a la cual le pida que ingiera grandes cantidades de agua, voy a tener exceso de solvente. Por tanto, voy a diluir a la solución. Tendré una disminución de la osmolaridad. ¿Ya? No te pierdas entonces, ¿me estás siguiendo? Bien. ¿Cuál es el principal mecanismo para la secreción de la hormona antidiurética? El principal estímulo es la osmolaridad. Si la osmolaridad aumentará la secreción de ADH, es directamente proporcional a la osmolaridad. Si la osmolaridad disminuye, la secreción del ADH también va a disminuir. Si la osmolaridad aumenta la secreción del ADH. Entonces, en esta situación en la cual yo tengo un incremento de la osmolaridad, va a hacer que la ADH que está por acá, que tú ya sabes, es secretada por un núcleo del hipotálamo y luego almacenada en la neurohipófisis, ¿verdad? Si hay un incremento de la osmolaridad, esto va a generar que la ADH sea liberada. Es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque la función principal de la ADH es la reabsorción de agua. ¿Ya? Estamos en un ejemplo en el cual tenemos privación de agua. Entonces necesito que ese ser humano deje de perder más agua. ¿Se entiende? Si estás en una situación en la cual te falta agua, tus riñones van a tratar de conservar el agua que tienes. Por tanto, la ADH se libera para que estimule al riñón a reabsorber agua. ¿Qué pasará con el volumen urinario entonces? Aumento o disminuye. Aumentaría. Ya. Otra vez. Tienes que seguir la secuencia. Esta persona no ha tomado agua. ¿Qué pasa con la osmolaridad? Aumenta. Todos entienden eso. Hay disminución del solvente, aumento de la concentración de solutos, aumento de la osmolaridad. Si la osmolaridad aumenta, estimula al hipotálamo y al hipófisis a liberar ADH. La ADH, su función principal es la reabsorción de agua en los túbulos, colectores y cristales. ¿Está bien? Si el riñón reabsorbe agua, ¿ya? ¿Qué pasará con la diuresis? ¿Aumento o disminuye? Diuresis es el volumen de orina producido. Disminuye, porque el riñón está reabsorbiendo agua. Y es lo lógico, porque esta persona está perdiendo agua. Perdón, le falta agua, no le estoy dando de tomar. Obviamente el riñón va a hacer lo contrario. ¿Se entiende? ¿Ya? Por el otro lado, en cambio, si yo tengo una disminución de la osmolaridad, esta disminución de la osmolaridad va a ser detectada por los osmoreceptores del hipotálamo y va a inhibir la secreción de la ADH. ¿Por qué? Porque tengo exceso de agua. Si libero más ADH, voy a retener más agua. Y no quiero eso, quiero llegar a la homeostasis, eliminar el exceso de agua que he ingerido. En este caso es al revés. Acá me falta agua, necesito dejar de perder el agua que tengo. ¿Entiendes? Entonces la ADH lo que va a hacer es, en este camino, va a estimular la reabsorción de agua y en este camino va a disminuir la reabsorción de agua. ¿Cuál va a ser la finalidad? Si yo aumento la reabsorción de agua, ¿qué pasará con la osmolaridad ahora? Si reabsorbo ahora más solvente, ¿qué pasa con la osmolaridad? Disminuye. Pues el efecto de todo esto será que la osmolaridad disminuya. Y en el otro lado, si yo tengo que la reabsorción de agua está disminuida, tendré menos solvente, por tanto tendré más soluto y la osmolaridad va a aumentar. Y de esa manera se cierra el círculo. Es el mecanismo compensador mediado por hormona antidiurética. ¿Ya? ¿Sí se entendió ahora? Ya, bien. ¿Cómo hace entonces el cuerpo humano para aumentar o disminuir la osmolaridad según la necesidad? Para eso existe el sistema de todo esto gracias a la concentración y dilución urinaria.
quedamos acá. Déficit de agua, aumento de la osmolaridad, se libera la DH, absorbes agua, la osmolaridad baja. ¿Qué pasará entonces con la orina? En este caso, donde tú absorbes más agua, ¿qué tipo de orina vas a tener? Una orina concentrada, ¿verdad? A eso se le llama la concentración de la orina. En este caso, el efecto en la orina va a ser generar una orina concentrada. Esos son los términos que se usan, ¿ya? Orina concentrada. Significa que tendrá una osmolaridad mayor esa orina, esa solución. ¿Qué tanto puede elevar el riñón con mecanismos fisiológicos de osmolaridad urinaria? Puede llevarla tan alto como hasta 1200 miliosmoles por litro. ¿Ya? Hasta ahí puede un riñón en perfecto estado llevar la osmolaridad urinaria. Porque ¿qué pasa? Si tú tienes acá aumento de la osmolaridad, tú necesitas volver a su valor normal. Entonces lo haces a través de la orina. Porque como ahora vas a reabsorber más agua, ¿qué va a pasar con la orina? Se va a concentrar, ¿verdad? Porque le estás quitando solvente, se queda concentrada. En el otro ejemplo, si ahora la reabsorción de agua está disminuida, la osmolaridad vuelve a su valor normal, pero la orina ahora será diluida. ¿Qué tan diluida puede ser la orina? Puede llegar hasta 40 miliosmoles por litro. ¿Ya? Entonces, los extremos de la regulación de la osmolaridad plasmática son bien amplios. Puede tu riñón en perfecto estado tener la capacidad de concentrar la orina hasta 1200 miliosmoles por litro o la capacidad de diluirla hasta 40 miliosmoles por litro, según la necesidad, ya sea que haya déficit o exceso de agua. Esto está pasando todo el tiempo en tu cuerpo. Cuando estás deshidratado, cuando ingieres líquidos, todo el tiempo se está regulando. La finalidad es mantener esto. La osmolaridad plasmática debe mantenerse en condiciones estables. ¿Por qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si la osmolaridad plasmática disminuye violentamente? ¿Qué pasaría? ¿Qué efecto tendrías, por ejemplo? ¿Qué órgano se debería afectar rápidamente si la osmolaridad baja rápidamente? Recuerda que estamos hablando de osmolaridad plasmática, o sea, es líquido extra o intracelular. Extracelular. Bien, el intracelular acá no participa. Ya, si disminuye la osmolaridad plasmática, ¿qué pasaría con el espacio intracelular? ¿Qué pasaría? Se movería el agua hacia el intracelular, porque supongamos que esta es la célula, que este es el intersticio. Si acá, por ejemplo, la osmolaridad está en 200, cuando debería estar en 300, y acá sigue estando en 300, ¿hacia dónde se va a mover el agua? Hacia el dentro de la célula. ¿Por qué? Para equilibrar la osmolaridad. ¿Y qué va a pasar con la célula? Se hincha, causa edema, ¿ya? Como por ejemplo edema cerebral. Por eso es que la osmolaridad debe mantenerse siempre en condiciones normales, ¿ya? Bien, eso nos lleva entonces a preguntarse, ¿y cómo hace entonces el riñón? Ya sabes que tiene la capacidad de diluir o concentrar la orina. Bien, la clase se enfoca en entender el mecanismo mediante el cual el riñón diluye o concentra la orina. ¿Ya? Entonces ahora te vamos a ver acá en esta figura. Esas son partes que tú ya conoces, que todo es la nefrona. Como ves por acá, tenemos a la arteriola aferente, ¿verdad? Por acá tenemos a la arteriola eferente, por acá tenemos al glomérulo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que entra a través de la arteriola aferente? El flujo sanguíneo renal, que lleva consigo el flujo plasmático renal, y eso entra a través de la arteriola aferente. Una vez que pasa a través de la arteriola aferente, que va al glomérulo, ¿qué es lo que encontramos acá? ¿Qué es esto? La membrana de filtración. La membrana de filtración está formada por la capa visceral de la cápsula de Bowman, que es un epitelio simple, las membranas basales
de los capilares y de la membrana visceral del espacio de Bowman y de los podocitos, ¿verdad? Esa membrana de filtración permite que se genere ¿cuál es el término? ¿Orina? ¿Ahí se forma orina? No, ¿cómo se llama eso? Ultrafiltrado, ¿ya? Por acá entra sangre y la sangre tiene elementos formes, células y plasma, por eso flujo sanguíneo renal, flujo plasmático renal, entra acá. Esta membrana de filtración es como si fuese un colador, hay cosas que van a pasar y cosas que no. Lo que pasa se va a llamar ultrafiltrado, ¿ya? Lo que se produce acá es el ultrafiltrado, no es orina aún. Ultrafiltrado. ¿Dónde va a salir orina? Por acá recién. Cuando haya atravesado todo el sistema tubular. ¿Ya? Bien, entonces el ultrafiltrado es lo que se va a producir por acá. Luego vamos a ver las partes de la nefrona. ¿Qué es esto? El túbulo contorneado proximal, ¿no? Que tiene su epitelio simple cúbico con ribete en cepillo, ¿verdad? Eso te enseña en el inicio. Por acá tenemos el asa de Henle. Esta será la rama ascendente del asa de Henle y esta será la rama descendente y esta será la rama ascendente del asa de Henle. Nótese que la rama descendente del asa de Henle es delgada y la rama ascendente tiene una porción delgada en el asa y una porción gruesa que va hacia el túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. Y finalmente, lo que ya no es parte de la nefrona, por acá tenemos a los túbulos colectores. Bien, hay dos tipos de nefronas, mencionamos. Existen las nefronas que son corticales y las nefronas que son yuxtamedulares. Las nefronas corticales, imaginémonos por acá, esto es la corteza y esto es la médula, corteza. Existen nefronas que son corticales, o sea, en la cual su glomérulo, su cápsula de Bowman está por acá, luego tienen a sus túbulos contorneados, luego tienen el asa de Henle corta y luego siguen nuevamente los túbulos hasta llegar a los colectores. Esas son nefronas de tipo corticales. Son nefronas corticales. Existen también nefronas de tipo yuxtamedulares. El término yuxtamedular, yuxta significa que es contiguo o por encima de, ¿ya? Si esta es la médula, entonces las nefronas yuxtamedulares son aquellas que están inmediatamente por encima de la médula. Entonces, por acá estará su glomérulo, por acá viene su túbulo contorneado y tiene la característica de tener asas de Henle largas, ¿ya? Estas son nefronas yuxtamedulares. ¿Qué importancia tendrá que sea una nefrona yuxtamedular o una nefrona cortical? Lo vamos a responder al finalizar este punto, ¿ya? Pero acuérdate, existen nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares, cuya diferencia está dada por la ubicación y por la longitud del asa de Henle. Las yuxtamedulares tienen asas de Henle que son más prominentes y que llegan hasta la parte más interna de la médula. ¿Está bien? Bien, ahora volvemos por acá. Entonces, acá he puesto unas líneas para separar ciertas partes del riñón. Lo que está por encima de la línea verde, vamos a decir que es la corteza. Ya, la corteza es lo que está por encima de la línea verde. Luego, lo que estará por debajo será la médula, ¿no? Por rojo. Entonces, acá tendremos a la médula renal, pero la podemos dividir en dos partes: la médula externa y una médula interna. Bien, entonces nosotros ya aprendimos hasta este punto, ¿no? Incluso ya sabes cuáles son las fuerzas que determinan el ultrafiltrado, ya sabes qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Por ejemplo, las proteínas no pasan, la glucosa sí pasa, los iones pasan, ¿verdad? Entonces
Ya llegamos al ultrafiltrado que viene por acá. Aquí hay dos cosas que hay que aprender. Por un lado, cómo se da la reabsorción de los iones y de los algunos nutrientes como aminoácidos y glucosa. Es un camino, un tema. Y por otro camino, tenemos que aprender la concentración y dilución de la orina. Eso es lo que te voy a enseñar ahorita. ¿Ya? Entonces, a partir de este punto, así para que lo puedas esquematizar y estudiar por tu cuenta también. Cuando ya aprendiste hasta acá, acuérdate que tienes dos caminos. Aprender cómo se reabsorben los solutos y cómo se excretan algunos de ellos, ¿ya? Y el otro camino es aprender cómo se forma y cómo se concentra o diluye la orina. Son cosas diferentes que yo te sugiero lo estudies de esa manera y al final lo vas a comer. ¿Ya? Bien, entonces hoy día el objetivo es aprender la concentración y la dilución de la orina y el otro tema de la palabra siguiente. ¿Ya? Entonces, llega el ultrafiltrado. Bien, este ultrafiltrado tiene una osmolaridad que es similar a la del plasma. Porque cuando pasa a la membrana de filtración, lo que se queda básicamente son las proteínas. El resto de sustancias, como los iones, y hemos dicho que la osmolaridad plasmática está dada principalmente por el sodio y el cloro, la glucosa y el nitrógeno ureico en sangre. Pero si te fijas, ¿quién es el principal elemento osmolar que da la osmolaridad plasmática? El sodio, porque el sodio más o menos en condiciones normales está oscilando en 145 miliequivalentes por litro. 145 por 2, 290. Significa que el principal elemento que va a dar la osmolaridad es el sodio ligado al cloruro. Por tanto, la osmolaridad del ultrafiltrado, entiende que el sodio sí atraviesa la membrana de filtración, cosa que no hacen las proteínas, va a hacer que se equilibre de tal manera que el ultrafiltrado tiene una osmolaridad similar a la del plasma, que para efectos prácticos vamos a decir que está en más o menos 300 miliosmoles por litro. ¿Está bien? Entonces, el ultrafiltrado ingresa al cúmulo contornado proximal, y que ya lo estamos dibujando así con sus ondas, porque así realmente es. Por acá se va a dar la reabsorción y todo, pero ahorita lo que nos interesa es qué va a pasar con la osmolaridad plasmática. Entonces, viene en esta secuencia el ultrafiltrado. Se van a reabsorber, por ejemplo, acá el 80% del bicarbonato, se va a absorber casi el 100% de la glucosa y los aminoácidos. Ese es otro tema. Por acá llega entonces el agua con el sodio. Va a ingresar hacia la rama descendente del asa de Henle. Estas dos ramas es lo principal para entender la dilución y concentración de la orina. Porque si bien es cierto, son una sola, que les llama asa de Henle de manera general, las características que tiene la rama descendente con la rama ascendente son muy diferentes. ¿Por qué? Porque la rama descendente va a ser permeable al agua. Significa que si esto de acá, algo como una línea, pero entiende que ahí hay células, ¿no? Las células de enlace del Henle. Y esto de acá sería el intersticio, ¿no? El espacio entre las células. Entonces acá le vamos a poner intersticio. Bien, entonces, la porción descendente de la asa de Henle es muy permeable al agua, pero es impermeable a los solutos. ¿Ya? ¿Qué significa entonces? Que va a haber paso de agua desde la porción descendente hacia el intersticio y los vasos sanguíneos de agua, porque es permeable al agua. Pero a los solutos no. Significa que el sodio va a pasar de esta porción hacia el intersticio a los iones. Pero de ellos hemos dicho que el principal es el sodio, porque es el principal que nos va a dar la osmolaridad. Es impermeable, acá le vamos a poner al cloruro de sodio. ¿Está bien? ¿Hasta ahí nada se perdió? Perfecto. ¿Qué tipo de ese? Es permeable el agua y impermeable los solutos. Cuando hablamos de solutos, no solo es sodio, lo multiplicamos por 2, no porque se nos ocurra, sino porque el sodio aquí se une al cloro, entonces como que va casi a la par, porque hay una fórmula más larga, ¿no? Que si consideras todos, ya, bueno. Pero
la práctica es cloruro de sodio. Bien. Entonces, primer concepto clave para entender la dilución y concentración de la orina. La porción descendente del asa de Henle deja que pase el agua de la luz hacia el intersticio, pero no deja que pasen los solutos. ¿Se entiende? Sí. Ya. Si me entiendes eso, entonces yo te pregunto, ¿qué va a pasar con la osmolaridad del líquido que llega acá? ¿Estará aumentada, disminuida o estará igual? La osmolaridad aumentada. ¿Por qué va a estar aumentada? Porque le he sacado agua, pero no le he sacado solutos. Por tanto, la osmolaridad que llega aquí va a estar incrementada. Entonces, de tener 300, que es lo que llegó acá al inicio del asa de Henle, voy a pasar a tener 400, 500, 600, 700, 800. A ese sistema se le llama sistema multiplicador de contracorriente. ¿Ya? Por acá vamos a escribir sistema multiplicador de contracorriente. Y como todo, los nombres te van a dar de los conceptos. ¿Ya? Por ahora recuerda, sistema multiplicador de contracorriente. ¿Por qué? Porque la osmolaridad que estaba en 300 por acá, ahora mientras vaya descendiendo ya pasará por hacia 350, 450, 550, 800 de repente. ¿Qué tanto puede bajar? Hasta 1200 o 1400. ¿Ya? ¿Gracias a qué? Al sistema multiplicador de contracorriente que paso a explicar. Por otro lado, si el asa de descendente es permeable al agua e impermeable a los solutos, la porción ascendente es todo lo contrario. Va a ser impermeable al agua pero va a ser permeable a los solutos. Básicamente por un transportador, por una bomba iónica. Por la bomba iónica, sodio, potasio, 2 cloro. ¿Ya? La bomba de sodio, potasio, 2 cloro, sodio le ponen el cloro adelante. Esta de acá, ¿ya? Es la principal bomba iónica que encontramos en la porción ascendente del asa de Henle. Pregunta entonces, chicos. Si aquí estamos diciendo que la osmolaridad aumentó, acá para el efecto del ejemplo, lo he puesto incluso hasta 800 miliosmoles a este nivel del asa de Henle, y ahora este líquido sigue fluyendo, ahora viene por acá, y entra a la porción ascendente del asa de Henle. Ahora el agua ya no puede salir, no va a perder solvente, pero ¿qué va a perder? Soluto. Entonces, ¿qué va a pasar con la osmolaridad que llegue a esta porción? Disminuye. Entonces va a volver a ser 300, 350, 450, 550. ¿Se entiende? Entonces, a medida que el ultrafiltrado pasa por el asa de Henle, en la porción descendente aumenta su osmolaridad, pero cuando vuelve a subir, la osmolaridad disminuye. Porque por un lado es permeable al agua y impermeable a los solutos, y por otro lado es impermeable al agua, pero permeable a los solutos. ¿Se entiende? Bien, y tú me dirás, pero pues ¿para qué si al final va a volver con la misma osmolaridad? ¿Qué sentido tiene? Bien. Para eso existe el sistema multiplicador de contracorriente. Entonces, arteriola aferente, glomérula. Acá sigue arteriola eferente. La arteriola eferente, como su nombre indica, debe llegar hasta un capilar. Y de un capilar va a pasar a una vénula, de una vénula a una vena y eventualmente llegará a retornar al corazón, ¿no? Como cualquier arteria. Entonces esta arteriola eferente tiene que seguir su camino, y su camino es el siguiente. Se va a transformar en algo llamado vaso recto. ¿Ya? Esa es la finalidad de la arteriola eferente. Va a seguir avanzando y ahora se va a transformar en los llamados vasos rectos. ¿Cómo es que salen los vasos rectos? Viene por acá y se llaman vasos rectos porque recuerda
que cuando te han enseñado histología, te han mostrado que la papila renal tiene esta forma, ¿no? Los corpúsculos de Mapí, de Malpí, las pirámides de Malpí tienen estas rayitas así y terminan en la papila renal, y te han dicho que estos son los túbulos colectores y las asas de Henle, ya. Entonces, por eso que tienen estas rayas que ves acá, al final forman esas líneas de las pirámides de Malpí. Entonces, el asa, la arteriola eferente va a bajar por acá paralelo hacia el asa de Henle, paralelo. Ahora vamos a hacer al revés para que se entienda. Porque si no, no va a ser, porque se llama contracorriente. Ya. No te pierdas, por favor, que lo voy a ir agregando por sección. Entonces, arteria al frente, glomérulo, arteria al frente. La arteria al frente sigue avanzando como cualquier vaso sanguíneo hasta que se transforma en vasos rectos. ¿Por qué le llaman vasos rectos? Pues porque tienen esa disposición en paralelo a las asas de Henle. ¿Ya? Acá le ponemos vasos rectos. Pero no es algo, no hay una vida. Cuando acaba la clase ya podemos hacer cosas. Esta es mi distracción, no lo creas. Mira, entonces por acá vienen los vasos rectos. Los vasos rectos son la continuación de las arteriolas eferentes. Vasos rectos porque bajan paralelos con las asas de Henle. Y ahora me dicen, ¿por qué se llama contracorriente? ¿Por qué ese nombre? Porque algún sentido tiene que tener. Y el sentido es el siguiente, chicos. La sangre viene en este sentido. Viene por acá, pasa por el glomérulo y luego sale por la arteriola eferente, ¿verdad? Ya, entonces luego esta sangre lo he dibujado de esta manera caprichosa para que se entienda por qué le llamamos así. Luego sigue por acá, ¿verdad? Sigue acá. Luego viene por acá hasta llegar acá. Y finalmente, como es una arteriola tiene que terminar en un capilar. Y el capilar a una védula y luego a una vena y todo lo que quieras. En cambio, la orina va en el sentido contrario. Miren, la orina baja por acá, viene por acá, se va hacia arriba. En cambio, la sangre que viene por los vasos rectos está yendo al revés, en el sentido opuesto a la orina. Y esa es la disposición anatómica real. No exactamente como lo he dibujado, porque es entre, o sea, uno está por acá, los libros de histología lo ponen como que más real. Pero de esta manera es más fácil de entenderlo, aunque es un poco más resumido. El vaso recto viene y como te fijas, la sangre va en dirección opuesta al flujo de la orina. Viene por acá, la orina sube. Ahora por acá, la sangre está subiendo y la orina está bajando. Por eso se le llama contracorriente, porque la orina y la sangre en los vasos rectos con las asas de Henle van en sentidos contrarios. ¿Bien? Y ahora, ¿por qué será multiplicador? Ahora vamos a saltarnos a otro tubo. Entonces, después de acá, tenemos al túbulo contorneado distal. No te olvides de esto de acá. Este transportador es muy importante. Ya no lo vayas a confundir con la bomba de sodio, potasio, TPAC. Ya, este es un transportador de sodio, potasio, 2-cloro. Todos se transportan al mismo tiempo. Todos pasan hacia el intersticio. Esta es la palabra clave. No te olvides.
que no forma parte de los tubos es el intersticio. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el intersticio es el que se va a poner tan hiperosmolar como las asas de Henle a medida que avanzan. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando tenemos una membrana que separa dos espacios, van a tratar de igualar sus osmolaridades, de tal manera que la osmolaridad que se genere en el intersticio va a estar incrementada. ¿Por qué va a estar incrementada? Por dos motivos. Primero, porque en la porción ascendente gruesa del asa de Henle existe este transportador que toma sodio, potasio y cloro de la luz del túbulo renal hacia el intersticio. Entonces, ¿qué va a pasar con la osmolaridad del intersticio si yo le estoy depositando estos iones? Va a aumentar. Va a incrementarse. Entonces, acá la osmolaridad intersticial incrementa. Intersticial. Ya, la osmolaridad intersticial va a estar incrementada gracias a ese transportador. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Alguien ha leído el tema por si acaso, así por curiosidad? ¿Han entendido el sistema de corriente y contracorriente? Hipertonicidad. No, es otra cosa. Bueno, ya, entonces no te pierdas. Acá sale el sodio, el potasio y el cloro y aumenta la osmolaridad intersticial. ¿Ya? ¿Por qué es importante que aumente la osmolaridad intersticial? Porque esta osmolaridad intersticial incrementada es lo que facilita de que el agua de esta zona salga. Y me esperaba Usted me dice que lo que ocurre en el asa ascendente va a implicar una respuesta en la zona descendente, sí. Esta bomba de acá, este transportador, hace que la osmolaridad intersticial sea elevada. Al incrementar la osmolaridad intersticial, facilita, porque todo esto es uno solo, ¿no? ¿Esto es intersticio? Sí. ¿Esto es intersticio? También. Entonces todo es uno solo, ¿ya? Si la osmolaridad intersticial está incrementada, eso facilita que el agua aquí salga, porque ya se ha aprendido que cuando tú tienes una membrana y de un lado hay más osmolaridad, el agua se va a ir, si acá hay más y acá hay menos, ¿qué hace el agua? Siempre se equilibra hacia el área donde va a haber más osmolaridad. Por tanto, el incremento de la osmolaridad intersticial facilita que el agua salga. Si eso facilita que el agua salga, va a hacer que se concentren más los solutos. Por tanto, va a ayudar a que esta bomba pueda reabsorber más solutos y se cierre el círculo. ¿Me entiende? Sí. Ahora, si te preguntan, ¿qué tanto contribuye el transportador de sodio, potasio, 2-cloro a la osmolaridad intersticial? El 50% de la osmolaridad intersticial está dado por este transportador. ¿Y el otro 50%? Ahora aparece otro elemento en escena llamado urea. La urea viene acá, viene con el ultrafiltrado. La urea se reabsorbe casi el 50% en el túbulo contorneo proximal. Luego va bajando, pasa por el asa de Henle, viene por acá. Acá no pasa nada con la urea por ahora. Espera un momento, sigue por acá y ahora va a llegar a los túbulos colectores. Urea. No te olvides que todo esto es intersticio. ¿Ya? Intersticio. Por acá aparece la urea. La urea a nivel del túbulo colector tiene dos receptores o dos transportadores. Son los receptores AUT1, AUT3. ¿Ya? Esos transportadores van a permitir que la urea sea reabsorbida a nivel de los túbulos colectores. ¿Ya? A nivel de los túbulos colectores, entonces, la urea va a pasar de la luz del tubo hacia el intersticio. ¿La urea es osmóticamente activo? ¿Forma parte de la osmolaridad?
Claro, por eso es que la tomamos en cuenta a la hora de hacer nuestra fórmula. ¿Ya? Entonces la urea viene por acá y va a hacer que la osmolaridad intersticial aumente también. Más osmolaridad intersticial, más facilidad para que el agua pase hacia el intersticio y más solutos para que esta bomba funcione y para que este transportador, es una bomba, para que este transportador funcione y se mantenga este ciclo. 50 y 50. Si hay un T1 y hay un T3, debe haber un T2. Bien. ¿Dónde está el T2? El T2 está aquí. AUT2. ¿Por qué? Porque la parte de la urea que viene por acá tiene que ser reabsorbida. A eso se le llama reciclaje de urea. Reciclaje de la urea. Entonces tú me dices, o sea que viene por acá, llega hasta el túbulo colector, ya pasó todo esto, sale al ejercicio y lo vuelve a regresar al camino inicial, sí. Todo para que la osmolaridad intersticial se mantenga. Dice, pero al final la urea sale en la orina también, no, sí, sale un porcentaje en la orina. Más o menos el 15% de la urea al final sale por acá. No todo es reabsorbido. ¿Ya? Por eso a esto se le llama reciclaje de la urea. Y su finalidad es mantener la osmolaridad intersticial que permita la concentración de la orina. Ahora tú me vas a decir, pero se supone que acá sale agua, es una pregunta lógica sería que me digas, pero si acá sale agua, ¿por qué esta agua no diluye a la osmolaridad intersticial? Porque acá estamos diciendo que la osmolaridad aumenta. Y acá estoy diciendo que el agua sale. Si yo le estoy agregando agua, la osmolaridad debería disminuir. Para eso sirven los vasos rectos. Los vasos rectos están íntimamente ligados hacia los túbulos de tal manera que toda o casi toda el agua que es permeabilizada en esta zona pasa directamente hacia acá. De tal manera que esa agua no diluye el intersticio. Y el intersticio del riñón siempre se mantiene hiperosmolar a medida que va descendiendo. La osmolaridad renal es menor en la corteza, aumenta en la médula interna y alcanza su pico máximo en la médula interna. Bien. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con la dilución de la orina? ¿Cómo se hace la dilución de la orina? Habíamos visto por acá entonces que en una situación de privación de agua, lo que vas a tener es un aumento de la secreción de la ADH, ¿verdad? Entonces, ¿dónde actúa la ADH? La ADH va a tener 3 momentos para actuar. Si yo tengo privación de agua, necesito disminuir la osmolaridad, ¿cierto? Para eso necesito reabsorber agua. Para eso necesito formar orina concentrada. Bien. ¿De qué manera formaré orina concentrada? Si la ADH está estimulada, la ADH también estimula estos receptores. Estimula los receptores de urea, de tal manera que aumenta la osmolaridad intersticial, porque hace que más urea sea reciclada. ¿Ya? Eso hace la ADH. ¿Qué más hace la ADH? Acá en el túbulo renal, ¿a qué células a qué otra cosa va a estimular? Al intercambiador, al transportador de sodio, cloro, potasio. También lo va a estimular. Por tanto, va a incrementar la osmolaridad. Estos dos mecanismos hacen que la osmolaridad intersticial esté incrementada. ¿Qué pasa si yo tengo en vez de 800, 1200 de osmolaridad? ¿Qué pasa con el agua? ¿Sale más o sale menos? ¿Se reabsorbe más o se reabsorbe menos? Si yo aumento la osmolaridad intersticial, ¿saldrá más o menos? La carga. ¿Y por qué? Saldría menos. Vamos otra vez para que lo recapitules. Persona que tiene privación de agua, ¿está bien? La osmolaridad de esa persona está arriba. Si está arriba, el cuerpo va a querer bajar. Perfecto. Para eso libera ADH.
Hemos dicho que la ADH reabsorbe agua y como reabsorbe agua hace que la osmolaridad en la orina aumente porque la deja concentrada. ¿Está bien? Porque si tú le quitas agua a la orina, la vas a dejar con mayor osmolaridad, o sea, la vas a dejar concentrada. Entonces, en esa situación donde yo tengo la ADH incrementada, esta ADH estimula a estos receptores de urea en los túbulos colectores a que reabsorban, a que reciclen más urea. Por tanto, yo incremento la osmolaridad intersticial. Además, la ADH estimula a este transportador que toma sodio, potasio, cloro de la luz del túbulo hacia el intersticio. Por tanto, también aumento la osmolaridad intersticial. Esos son dos efectos de la ADH en este caso. La pregunta es, si yo tengo mayor osmolaridad intersticial, por ejemplo 1200, esta osmolaridad hará que el agua salga de la luz tubular o permanezca en la luz tubular. ¿Facilita o inhibe el movimiento de agua? ¿Facilita o inhibe? Entonces, hace ratito te dibujé esto y te puse. Si tienes una membrana con diferentes osmolaridades, si acá, por ejemplo, la osmolaridad es mayor y acá la osmolaridad es menor, ¿qué hace el agua? Se equilibra. El agua se mueve hacia donde hay más osmolaridad. De tal manera que si tú tienes una membrana ¿ya? Con diferentes osmolaridades, el agua siempre va a buscar el equilibrio. Se mueve de tal manera que al final supongamos que de 300, 300. Eso busca el agua, trata de equilibrar. Se mueve hacia donde hay más osmolaridad. Eso se llama ósmosis, por eso te enseñaron en biología, ¿no? Los movimientos del agua en las membranas. Pasa el agua para acá. Entonces, volviendo a este punto, hemos hecho que la osmolaridad intersticial esté incrementada, ¿verdad? Si la osmolaridad intersticial está incrementada, el agua va a salir. ¿Y hacia dónde se va a ir el agua? ¿Hacia el intersticio? No, se va a ir hacia los vasos rectos. ¿Y los vasos rectos qué son? Y yo sé que acá la flecha dice eso, está para el otro lado. No, de arriba, Ah, tranquila, lo voy a poner en orden para que no se confunda. ¿Qué pasa entonces si la osmolaridad aumenta? Aumenta la osmolaridad intersticial, el agua pasa hacia el intersticio y donde están los vasos rectos, sale el agua. Entonces esa agua llega a un vaso sanguíneo. Si está en un vaso sanguíneo, ¿qué pasa con la bulimia? Aumenta. ¿Y qué es lo que necesitamos en una persona que tiene privación de agua? Que retenga agua. De esa manera retiene agua. ¿Y qué pasará con la orina si le estoy retirando más agua? Se concentra. Por eso es que al final sale orina concentrada. Ya, ese es el sistema de reciclaje de la urea y el multiplicador por contracorriente. Ahora vamos con el ejemplo contrario, a ver si me entendiste y sigues la secuencia. Ahora vamos por acá. Tengo déficit, tengo exceso de agua. Tengo demasiada agua. ¿Está bien? La osmolaridad entonces está disminuida. La ADH se estimula o no se estimula? No se estimula. Por tanto, si la ADH no está funcionando, no hay mucha ADH, esto de acá no está. Esto de acá tampoco, o menos, ¿no? Sí, pues está. Ya, esto está disminuido, esto está disminuido. ¿Qué pasará con la osmolaridad intersticial? Disminuye. Si la osmolaridad intersticial disminuye, el flujo de agua también disminuye. Por tanto, se absorbe menos agua hacia los vasos rectos. ¿Qué pasará entonces con la bulimia? Disminuye. ¿Ya? Porque tienes exceso de agua, ¿verdad? ¿Y qué pasará con la orina si se queda más agua dentro del ultrafiltrado? Se diluye. Por eso es que al final de la orina diluye. De esa manera tu riñón va yendo de un lado al otro dependiendo las necesidades de tu cuerpo en ese momento. Todo en función de la osmolaridad. ¿Ya? ¿Y qué otra función tiene la ADH? Porque estas no las sabías, ¿no? Pero en las otras se sabe. También se le llama vasopresina, ¿no? Se hace vasoconstricción. ¿Y qué otra función tiene? ¿Qué más hace? ¿Qué más hace la ADH?
absorbe agua, pues, ¿no? ¿No se acuerdan? Por eso se llama antidiurética, ya, absorbe agua, reabsorbe agua. ¿Y dónde lo hace? En los túbulos colectores y en los túbulos contorneados distales. Ahí hace reabsorción de agua. Acá lo vamos a escribir. Reabsorción de agua. ¿Y cómo lo hace? ¿Y en qué células? Lo hace porque estimula la expresión genética de ciertas proteínas de transmembrana llamadas aquaporinas. ¿Ya? La absorción de agua mediante la expresión y síntesis de aquaporinas. Por eso es que este efecto no es tan rápido, porque requiere la transcripción del ADN, porque para la síntesis de una proteína que enseñan en biología que viene, ¿te acuerdas la transcripción? Sí. Del ADN pasa al ARN y del ARN se producen las proteínas, ya, entonces eso tarda un tiempo, ¿no? Ya, este proceso no es tan rápido, llega al ADH, estimula las células principales a la expresión de ciertos genes para que se inicie la síntesis de más aquaporinas. Y las aquaporinas se expresan en las membranas celulares y son canales para el agua, ¿no? ¿Cuál es la principal aquaporina que participa acá para el agua en el asa de Henle? ¿Qué aquaporina es? 1. ¿Ya? La principal aquaporina que participa acá es la aquaporina 1. Bueno, y para rematar, volvemos a este dibujito. Nefronas corticales más superficiales, más chiquitas, asas de Henle más cortas. Yuxtamedulares más pegados hacia la médula, asas de Henle más largas. Pregunta: ¿cuál de ellas tendrá más capacidad para concentrar orina? ¿Las corticales o las yuxtamedulares? ¿Por qué? Ya, ¿y qué más? Que eso sí es verdad, tienen su asa más grande, pero eso qué implica. Que están expuestas a una mayor osmolaridad intersticial, porque la osmolaridad intersticial, como te has dado cuenta, aumenta a medida que me acerco a la médula interna. Por eso es que las yuxtamedulares, al tener asas más largas, están expuestas a un intersticio más osmolar, ¿ya? Por tanto, tienen mayor capacidad para concentrar y diluir la orina. ¿Ya? Pregunta una vez, señorita. Sí, sí, no me digas. La osmolaridad es que no, cuando tú digas osmolaridad tienes que darle el apellido, porque si tú me dices osmolaridad yo solo entiendo que te refieres a la plasmática. Si te quieres referir a la intersticial es que decirme ¿cuál osmolaridad te refieres? Facilita la reabsorción de agua, sí. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿De verdad? Mira que ahí lo lees en tu libro y no se entiendes, ¿no? Ya, yo en la universidad, este es el tema no sé, era muy abstracto. El respiratorio era chévere, era fácil. Sí. Este de acá era Se comprende. pero bueno, algún día lo pretendíamos entender y ya. Bueno, preguntas. Ya, ¿no les ha quedado una duda? ¿Seguros? Ya, tómale foto. La idea es que tú me sigas la secuencia, porque cuando ya están todos los datos puestos, ya no sabes por dónde viene el camino. Tienes que haberme seguido la secuencia.